Buenas noches, bienvenidos a la emisión dominical de Noticiero Guatevisión de este 20 de julio. Esta noche tenemos mucha información importante de lo que ha sucedido en Guatemala y el mundo, así que lo invito a que se quede con nosotros. Iniciamos con nuestros titulares. 5 muertos, 7 heridos y 3 capturas tras brutal ataque en un velorio en Retalhuleu. Una de las detenidas era buscada por extorsión desde hace 2 años. 2 meses de plantón, 3 millones de quetzales en multas y miles de niños sin clases. Se recrudece el conflicto entre el sindicato de Joviel Acevedo y el Ejecutivo por el pacto colectivo. Mientras tanto, caravanas de maestros avanzan desde 3 departamentos rumbo a la capital. Llegarán este lunes a la Plaza de la Constitución en medio de la pugna por el pacto colectivo. La inteligencia artificial ya impulsa el crecimiento empresarial en Guatemala, reduce costos, mejora procesos y redefine el rumbo de quienes apuestan por la innovación. Pero no basta con solo usarla, hay que saber cómo y cuándo implementarla. Esta noche le contamos. Aurora volvió a la Liga Nacional con victoria en tiempo de reposición y rompió una sequía de más de 10 años fuera de la máxima categoría. Esta noche el resumen completo del torneo Apertura 2025. Gracias por elegirnos para informarse de lo que ha sucedido este fin de semana. Soy Paula Osaeta y para mí y para Doris Parada en la interpretación de lengua de señas será un gusto poder acompañarlo durante los próximos 60 minutos para darle a conocer las noticias que usted debe saber. Así que comenzamos. Y quiero contarle que 2 motoristas conducían en el kilómetro 53.5 del libramiento de Chimaltenango cuando un vehículo los impactó y los desestabilizó, lo cual derivó en la muerte de 2 personas. Según el reporte, el automóvil continuó la marcha aparentemente sin percatarse de lo sucedido. Los fallecidos fueron identificados como Jonathan Alonso Sebastián, de 16 años, y Jefferson Alejandro Alonso Oviedo, de 19, ambos originarios de la zona 1 de la cabecera de Chimaltenango. En otro accidente, una camioneta que se conducía en la ruta de Patsicía se encontró en la parte trasera de un camión que transportaba madera. La familia que iba en el vehículo particular resultó con heridas graves. Y un hombre de 20 años murió en una balacera ocurrida en Chichimecas, Villa Canales. Según medios locales, un grupo de jóvenes estaba conversando en la calle cuando fueron atacados a balazos. Paramédicos trasladaron a la emergencia del Hospital Roosevelt a Rodolfo López Canizales, de 27 años, y a Sergio Alexander García Pacheco, de 21. El hombre que fue asesinado fue identificado como Luis Armando López Canizales, de 20 años, y se desconoce el motivo del ataque. Y le cuento que un motociclista fue capturado en un operativo vial en Boca del Monte. Según el reporte de la PMT de Villa Canales, el sujeto conducía en estado de ebriedad y desobedeció la señal del alto en varios sectores de Boca del Monte. Al percatarse del operativo, intentó circular en contra de la vía en un intento de huir. En un video que circula en redes sociales se observa que el conductor acelera la motocicleta mientras un agente intenta detenerlo en una maniobra arriesgada. Agentes de la PNC capturaron al motociclista y lo trasladaron a Torre de Tribunales. Y en otros hechos le cuento que 5 personas murieron y más de 7 resultaron heridas cuando sicarios atacaron un velorio en la zona 3 de Retalhuleu. La policía capturó a 2 sospechosos que intentaban escapar a pie. Mientras era velado David René Cabrera Martínez, quien fue hallado sin vida, envuelto en una sábana y con señales de violencia en un apartamento de alquiler el pasado jueves 17 de julio, este sábado, 4 sicarios se acercaron y dispararon contra amigos, vecinos y familiares que acompañaban sus restos. En el lugar, 5 personas murieron de forma inmediata y más de 7 recibieron impactos de bala. Según versiones de algunos curiosos, pues varias personas se encontraban en un velorio de una persona, de un joven. Al llegar al lugar, pues nos encontramos a 5 personas pues fallecidas en el lugar. Asimismo se atendieron a 2 mujeres que presentaban heridas con proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo y a 3 hombres
que hasta el momento pues se desconoce el nombre de ellos, que ya fueron trasladados al Hospital Nacional. 7 personas heridas fueron llevadas a la emergencia del Hospital Nacional de Retalhuleu y otros llegaron por sus medios. Los fallecidos fueron identificados como Alberto Fernando Cahuex García, Luis Ignacio Lepe Hernández, Cristian Ricardo Solís González, el menor Cristian Giovanni Quiñones Hernández y Jorge Edwin Juárez López. Este hecho lamentable que ha acontecido en este departamento es una repercusión netamente entre pandillas que existe acá en Retalhuleu. 2 motocicletas, a bordo de las mismas se conducían 4 personas, rivales de este grupo o contrarios de este grupo, llegaron y ejecutaron varios disparos. Hicimos un rastreo todo en el entorno por las posibles personas que hayan sido responsables. La Policía Nacional Civil reportó la detención de 2 de los presuntos responsables de esta masacre en el Boulevard Centenario cuando pretendían escapar a pie, tras abandonar la motocicleta entre un cañal. Fueron identificados como Byron N., alias Patas, de 32 años, y José N., de 42. Se les localizó e incautó un revólver ilegal, la motocicleta y 2 celulares. El segundo detenido quedó internado en un centro asistencial por una lesión que sufrió en el brazo izquierdo. También se reportó la captura de Wendy Quiñones, de 34 años, alias La Canche, madre de una de las víctimas, quien es requerida por un juzgado de Guatemala desde el 6 de junio del 2022, sindicada del delito de extorsión. Policía Nacional Civil, en relación o en coordinación con el Ministerio Público, tiene las diferentes líneas de seguimiento, las diferentes líneas de investigación para el esclarecimiento del hecho, aspectos que no puedo comentarles para no entorpecer el ámbito investigativo y que todo esto quede impune. El Ministerio Público trabajó durante más de 10 horas en el levantamiento de cadáveres, los cuales fueron llevados al INASIF. El Hospital Nacional de Retalhuleu también se pronunció ante lo ocurrido y a través de un comunicado informaron que por razones de seguridad se ha decidido restringir el ingreso de visitas durante las próximas horas como medida preventiva. Desde Retalhuleu reportó Victoria Ruiz. Y la PNC informó que este ataque podría tratarse de una disputa por narcomenudeo. La persona fallecida tenía algún tipo de vínculos con presuntos distribuidores de droga en esa región. Cabe resaltar que el fallecido, a la persona que estaban velando precisamente, apareció el cuerpo sin vida en ese mismo departamento el día jueves, atado de pies y manos, envuelto en una sábana. Y en otras noticias le cuento que el contenedor de un tráiler volcó y quedó atravesado sobre el anillo periférico y primera calle de la zona 2 capitalina, frente a la colonia El Sauce. El incidente vial ocurrió la madrugada de ayer y como producto del impacto, la pared de una vivienda quedó destruida, así como postes de alumbrado eléctrico, volardos y la capa asfáltica. El paso vehicular estuvo interrumpido varias horas, por lo que fue necesario habilitar desvíos. Por este accidente vial no se reportaron heridos y el conductor de la unidad de transporte pesado salió ileso. Y la dirección del sistema penitenciario mantiene bajo investigación cómo los pandilleros que protagonizaron un altercado en la cárcel de Puerto Barrios obtuvieron las armas. Luego de la trifulca ocurrida en la cárcel de Puerto Barrios, Izabal, el jueves pasado, el director del sistema penitenciario, Ludín Godínez, dijo a Guatevisión que se mantiene bajo investigación cómo los pandilleros de la Mara Salvatrucha obtuvieron las armas con las cuales se atacaron entre sí. Además, fue consultado acerca de que si consideraba que las cárceles se encontraban en crisis debido a los últimos acontecimientos registrados en Pavoncito e Izabal, a lo cual respondió: eso no se considera crisis. Pavoncito fue un traslado y Puerto Barrios un hecho entre los mismos integrantes de la AMS, agregó. Sin embargo, durante estos 2 últimos hechos mencionados, existe un denominador común. Las trifulcas han ocurrido cuando se realizan los traslados a otros penales. Las autoridades afirman que mantienen el control de los centros de privación de libertad. Para Noticiero Guatevisión, reportó Lourdes Arana. Y mire, debido a la incidencia criminal que afecta al país, la Policía Nacional Civil informó que a partir de agosto se reforzará la seguridad policial en las áreas donde se registran más hechos criminales.
Guatemala, Escuintla, Izabal, Quetzaltenango y Retaluleu son los departamentos en donde se ha incrementado la violencia, según la Policía Nacional Civil. Esto tomando en cuenta la tasa de homicidios que durante 2025 aumentó un 31% en comparación del año pasado. Es por esa razón que, según las autoridades, más de 3.200 agentes serán desplegados en áreas vulnerables. Estarán siendo distribuidos dependiendo los mapas de calor y los índices delincuenciales reportados por cada comisaría. Téngalo por seguro que la mayoría de ellos se quedan acá en el área metropolitana, en lo que nosotros como policías llamamos Distrito Central. Acá se da cobertura a 6 comisarías y se reforzarán algunas zonas, algunas colonias que tienen algún antecedente en cuanto a hechos delictivos o hechos contra la vida. Es ahí donde se estará dando la distribución de los agentes. Parte de las fuerzas policiales serían desplegadas en el área norte de la ciudad, que es donde se ha incrementado la actividad criminal. Además, se estarían reforzando los operativos contra las pandillas y las extorsiones. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Lourdes Arana. Y ahora le cuento que la cifra de contagios por gusano barrenador en humanos supera los 20 casos en 7 departamentos del país, según detalló el Ministerio de Agricultura. Luego del primer caso de gusano barrenador en humanos, que fue detectado el pasado 9 de mayo, la cifra ha aumentado a 21. El departamento con mayor incidencia es Chiquimula, con 7 casos detectados hasta el momento, y le sigue Jutiapa con 6 casos. Suchitepeques con 3, Santa Rosa con 2, mientras que en Quiché, Jalapa y Retaluleu reporta un caso cada uno. Además, el MAGA informó que hasta este momento se tienen 89 casos nuevos reportados en ganado y se estudian 19 casos sospechosos. En total, la institución reporta 1.442 casos acumulados hasta el momento, en los que distintas especies de mamíferos han resultado afectadas de la siguiente manera: bovinos, 833 casos, caninos, 368, porcinos, 87, equinos, 84, ovinos, 39, felinos, 15, caprinos, 8, aves, 6 y silvestres, 2. Las autoridades pidieron a los guatemaltecos mantener la calma y las medidas de higiene en los hogares y, además, hicieron el llamado de acudir a un centro asistencial si se presentan heridas infectadas para que puedan ser tratadas a tiempo. Estos casos se transmiten por medio de los huevecillos de la mosca hembra infectada, los cuales son depositados en heridas y cavidades mucosas. Para Noticiero Guatevisión, reportó Lourdes Arana. Y vamos a cambiar de tema para contarle que en las últimas 24 horas se han registrado 37 sismos, de los cuales 6 han sido sensibles. El sismo con mayor magnitud fue de 4.9 con epicentro en el Océano Pacífico, ocurrido este sábado. El INSIBUME reportó en su boletín informativo que este sismo se registró a las 8:41 de la mañana y tuvo una profundidad de 12.5 kilómetros. Los otros temblores registraron magnitudes entre 2.6 y 4.6. El INSIBUME continúa con el monitoreo de los sismos tras los temblores registrados el pasado 8 de julio, que dejaron 7 fallecidos y decenas de casas destruidas. Gracias por continuar con nosotros en la emisión dominical de Noticiero Guatevisión. Mire, en las últimas semanas hemos estado hablando del STEG, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, por las manifestaciones que han llevado a cabo, principalmente desde la Plaza de la Constitución en la Zona 1. Pero ¿hace cuánto comenzaron las movilizaciones de maestros y cuáles han sido los puntos principales de esta pugna entre el sindicato y el Ejecutivo? Hacemos un repaso de esto en la siguiente nota. Desde el inicio de la administración de Bernardo Arévalo, el Ministerio de Educación, bajo la dirección de Anabela Giraca, se pronunció en contra de continuar con la negociación del pacto colectivo con la discrecionalidad que caracterizó su inicio durante el gobierno de Alejandro Yamatei. Pero, a pesar de la solicitud formal del Ministerio al sindicato para llevar a cabo la negociación de manera abierta, el STEC, dirigido por Joviel Acevedo, se ha negado. Diversas instituciones como el Movimiento Cívico Nacional MCN y abogados constitucionalistas independientes como Edgar Ortiz han presentado ante la Corte de Constitucionalidad varios amparos para exigir la transparencia en el proceso. Sin embargo, la Corte no ha fallado a favor de ninguno de ellos, permitiendo que la discusión se mantenga bajo criterios discrecionales.
La tensión fue escalando en cada reunión entre el STEC y el ministerio hasta que el conflicto estalló el miércoles 30 de abril. Hemos decidido aumentar el salario que los trabajadores de la educación merecen sin más demoras. Cumpliendo con lo que prometimos, el aumento de salario de educación será del 5% a partir de junio de 2025. Ese mismo miércoles, Joviel Acevedo se encontraba en la casa del maestro reaccionando al anuncio del Ejecutivo y aseguró que el incremento salarial fue otorgado fuera del marco de la negociación del pacto colectivo. En administraciones anteriores, los aumentos fueron similares. Durante el gobierno de Jimmy Morales, el incremento fue del 5%. En la gestión de Alejandro Yamatei fue del 3%, mientras que en esta ocasión el STEC exigía un aumento del 20%. El 5 de mayo, el STEC, mediante su página oficial de Facebook, calificó de nefasto el aumento salarial. En ese mismo comunicado, el sindicato afirmó: dentro del pacto colectivo todo, fuera del pacto colectivo nada. El 19 de mayo, maestros afiliados al STEC suspendieron clases en escuelas públicas, afectando a cerca de 300,000 estudiantes. El próximo miércoles 23 de julio se cumplen 2 meses desde que los maestros sindicalistas instalaron un campamento en la Plaza de la Constitución y en los alrededores del Palacio de la Cultura. Durante una citación en el Congreso con la bancada UNE, afín a Sandra Torres, Joviel Acevedo afirmó que los docentes de su sindicato no están impartiendo clases por estar en asamblea permanente. Además, advirtió que solo levantarán el campamento y regresarán a las aulas si se les garantiza una mesa de diálogo amplia para discutir los 21 puntos que demandan, con fechas definidas y la negociación del pacto colectivo. El martes 15 de julio, fuerzas de seguridad ejecutaron el retiro de las carpas instaladas por los maestros en los alrededores del palacio, aunque las ubicadas en la Plaza de la Constitución permanecen. Esto a pesar de los múltiples fallos de la Corte de Constitucionalidad que ordena que los maestros regresen a dar clases. El jueves 17 de julio, el Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo ordenó que más de 860 maestros identificados como parte de la dirigencia del STEC deben de pagar una multa de 3.440.000 por mantener la asamblea permanente y privar a los niños de recibir clases. Ante esto, Acevedo respondió durante la citación con la UNE que pagarán con el bono 14. Entre gritos, ofensas y empujones, Acevedo y sus acompañantes se enfrentaron a los diputados Samuel Pérez, Elena Mota, David Illescas, al Procurador General de la Nación, Julio Saavedra, y a representantes de los medios de comunicación. La sesión concluyó con el compromiso del diputado Julio Marroquín de liderar la mesa de negociación, la cual está programada para el próximo lunes 21 de julio, entre el parlamentario, el STEC y funcionarios del Ejecutivo, con el objetivo de lograr el retorno a clases. Finalmente, para este lunes también se prevé el ingreso de caravanas con más docentes provenientes de diferentes departamentos. Para Noticiero Guatevisión, Luisa La Guardia. Y como parte de esta movilización, durante el fin de semana, los maestros fueron vistos aproximándose a la capital. Este domingo salieron 3 grupos desde El Progreso, Santa Rosa y San Lucas Zacatepeques. Nuestro equipo captó a esta última caravana en la ruta interamericana y en la calzada Roosevelt. Luego se refugiaron en una escuela de Nueva Montserrat en Misco. Se espera que mañana, lunes 21 de julio, finalicen su recorrido para reunirse a las 10 de la mañana con su dirigente Joviel Acevedo. A esa hora está prevista la mesa de diálogo con autoridades del Ejecutivo. Y en otros temas le cuento que el sábado se realizó la Asamblea Nacional del Partido Visión con Valores, donde se confirmó que los diputados Neri Mazariegos, Fidencio Lima y César Amezquita ya no formarán parte del comité ejecutivo. También llamó la atención la ausencia de Jorge Castro, primer vicepresidente del Congreso, contra quien el partido inició un proceso de expulsión por apoyar el aumento salarial para diputados. De concretarse, el caso sería similar al de la diputada Karina Paz, cuando fue primera secretaria de Junta Directiva del Congreso. Y esta semana el Ministerio de Educación amplió el ciclo escolar en 4 departamentos. Además, el gobierno dio a conocer el acuerdo migratorio que firmó con Estados Unidos y la ONG Cristosal se exilia y traslada operaciones a Guatemala por represión en El Salvador. Esto y más lo revisamos en la semana en detalle. El Ministerio
Ministerio de Educación decidió ampliar el ciclo escolar en 4 departamentos a raíz del paro de maestros sindicalizados: Huehuetenango, Izabal, Jutiapa y El Progreso. A la fecha, 6.500 maestros enfrentan procesos disciplinarios por no asistir a las aulas. La cartera ha interpuesto 12 recursos legales en diferentes juzgados y la semana pasada se interpuso una denuncia penal en contra de los docentes que realizaron bloqueos porque impidieron el traslado de ayuda humanitaria para los afectados por los sismos. Tras 51 días de manifestación, este 15 de julio fue retirado el campamento de maestros instalados en los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura. El operativo, coordinado por la Policía Nacional Civil, respondió a una orden de la Corte de Constitucionalidad. Los docentes afiliados al STEG y liderados por Joviel Acevedo exigen un aumento salarial del 15%, mejoras laborales y contratación de personal. El presidente Bernardo Arévalo calificó las medidas de hecho como ilegales y pidió a los maestros regresar a las aulas. Mientras tanto, el Ministerio de Cultura realizó inspecciones oculares al Palacio Nacional para elaborar un informe sobre los daños que quedaron en la estructura. Con ello, buscan ampliar la denuncia que se presentó ante el Ministerio Público el pasado 11 de junio por daños al patrimonio cultural. El gobierno de Guatemala publicó en el Diario Oficial el canje de notas, el acuerdo firmado con Estados Unidos tras la visita de la secretaria de Seguridad, Christine Noem. Este acuerdo, vigente desde el 27 de junio, establece que Guatemala garantizará el traslado seguro y digno de ciudadanos centroamericanos y deberá considerar solicitudes de refugio. Aunque se ha comparado con un tercer país seguro, el presidente Arévalo aclaró que no se trata de lo mismo, ya que actualmente Estados Unidos no está otorgando asilo. La ONG Cristosal, reconocida por denunciar abusos de derechos humanos y corrupción en El Salvador, anunció que se exilia y suspende sus operaciones en ese país, lo que califica como una escalada represiva del gobierno de Nayib Bukele. Desde Guatemala, su director denunció acoso, espionaje y persecución contra sus integrantes y aseguró que el país vive bajo una dictadura. La salida ocurre tras el arresto de Ruth López, jefa de su unidad anticorrupción, y la entrada en vigor de una ley que impone fuertes restricciones a las ONGs. Cristosal ahora operará desde Guatemala y Honduras, mientras continúan sus denuncias sobre violación al debido proceso bajo el régimen de excepción que ha acompañado la polémica ofensiva antipandillas de Bukele. Las autoridades de educación no tienen contemplado que los estudiantes que se vieron afectados por el enjambre de sismos sean promovidos de año por decreto. Según el viceministro Francisco Cabrera, se identificó que 350 establecimientos educativos sufrieron daños en su infraestructura. Sin embargo, no todos son de gravedad. La cartera se encuentra a la espera de que la CONRED emita un informe sobre los inmuebles para determinar si pueden seguir siendo utilizados o si deberán trasladar las escuelas a otros inmuebles. Además, se buscará implementar una estrategia para que los alumnos recuperen los días perdidos de clase. La inteligencia artificial ya está revolucionando la economía empresarial en Guatemala. Cada vez más negocios adoptan estas tecnologías para automatizar procesos, reducir costos y mejorar su competitividad. Hoy en Perspectivas le contamos cómo las empresas pueden aprovechar estas herramientas y qué retos deben enfrentar para integrarlas de forma segura y efectiva. La inteligencia artificial ya no es cosa del futuro. Está transformando la economía empresarial en Guatemala desde la automatización de procesos hasta la personalización de servicios. Cada vez más empresas en el país adoptan herramientas de IA para optimizar sus operaciones, reducir costos y ser más competitivas. Expertos aseguran que quienes no se adapten podrían quedar rezagados en un entorno económico que avanza a pasos acelerados. No se puede evitar el uso de la inteligencia artificial porque muchos empresarios dicen no, es que aquí está prohibido y vamos a restringir y vamos a prohibir y vamos a poner todos los niveles de seguridad. Digo, no, es mejor que las personas aprendan, digamos, a utilizarlo y que al final de cuentas sea para beneficio de la empresa, ¿verdad? O sea, lo que antes usted le tomaba 5 horas, probablemente ahora le va a tomar minutos. O, por ejemplo, el tema de automatización. Usted puede automatizar muchos procesos que eran repetitivos, que lo hacía una persona, y hoy por hoy usted lo puede reemplazar perfectamente por inteligencia artificial y esa persona se puede dedicar a hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces,
Desde esa perspectiva, o sea, el empresario lo tiene que entender, ¿verdad? Es decir, la inteligencia artificial vino aquí a ayudarme a ser mucho más eficiente y cómo hago yo que mi equipo sea mucho más eficiente y pueda usarlo. La inteligencia artificial llegó para quedarse y lejos de ser una moda pasajera se ha convertido en una herramienta esencial para el crecimiento y la innovación empresarial. El verdadero reto ya no es resistirse a su uso, sino aprender a manejarla estratégicamente, identificar qué plataforma de IA utilizar y en qué momento es clave para aprovechar su potencial. Una vez definido ese camino, las empresas deben establecer reglas claras sobre su implementación, garantizando un uso responsable, seguro y alineado con sus objetivos. El reto es definir las reglas de qué, cómo, ¿verdad? Y para qué es que vamos a utilizar la inteligencia artificial. Ahora, existen muchas opciones, ¿verdad? Y aquí es donde viene la magia de poderse asesorar y poder entender para qué lo quiero y qué es lo mejor para mi negocio. Entonces yo creo que la recomendación en principio sería esa, no solo a nivel empresarial, a nivel de organización, a nivel de país también, ¿verdad? Porque pues aquí el tema ético, hay muchos temas, ¿verdad? Que sí se tienen que regular y se tienen que controlar. Para que el uso de la inteligencia artificial vaya alineado con la misión de la empresa y que se tenga el control y privacidad de la información que se compartirá en la plataforma, el negocio puede generar un contrato de confidencialidad que incluya qué herramientas utilizar, para qué, quiénes serán los encargados de usarla o quiénes serán los usuarios, y que indique que la información generada será verificada, validada y controlada. Puede haber un descuido de los colaboradores en dejar, no por mala intención, sino por desconocimiento, dejar la información pública, ¿sí? Entonces, para eso sí es importante, por eso decía la asesoría, ¿verdad? ¿Qué plataformas vamos a usar? ¿Cómo las vamos a controlar? ¿Y qué va a salir y qué no va a salir del negocio? ¿Verdad? Porque sí ha pasado también que la gente hace sus proyecciones de ventas y en base a su histórico, lo hacen con las herramientas de inteligencia artificial y lo dejan al público y ni siquiera se dieron cuenta. Y si viene alguien pilas y busca el prompt específico y descubre eso, ¿verdad? O sea, con que se puede convertir en un problema. Penados indica que es fundamental la capacitación, primero para los empresarios, luego para el equipo directivo y después para los colaboradores, cada uno desde su rol, pero desde un punto de vista más analítico y eficiente. Y definitivamente puede ser que algunas plazas pues ya no sean requeridas, ¿verdad? Si alguien estaba solo en tareas repetitivas, probablemente tenga que repensar cómo él puede aportar valor a un negocio. También veo que las universidades, ¿verdad?, en su pensum ya deben de incluir este tipo de herramientas y este tipo de visión para que cuando salgan los jóvenes, ¿verdad?, o al mundo laboral, pues tengan ese valor agregado. El éxito de la inteligencia artificial en la economía empresarial guatemalteca dependerá en gran medida de la capacidad de cada empresa para adaptarse y experimentar. Es fundamental que prueben diferentes plataformas de IA para identificar cuáles se ajustan mejor a sus necesidades específicas. Algunas herramientas están especialmente diseñadas para el análisis de datos, mientras que otras son más efectivas para gestionar finanzas o automatizar procesos administrativos. Solo explorando y aplicando estas tecnologías de manera práctica, las empresas podrán sacar el máximo provecho y mantenerse competitivas en un mercado cada vez más digitalizado. Y mire, hablemos de los dos tipos de inteligencia artificial que puede utilizar usted en su negocio o emprendimiento. Existe la IA generativa y la IA predictiva. Las dos pueden simular la inteligencia humana e incluso potenciarla. Son sistemas de machine learning que pueden adquirir conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas. Son modelos que se entrenan con grandes volúmenes de datos para obtener resultados. La inteligencia artificial generativa es una tecnología que crea contenido nuevo a partir de datos existentes como textos o códigos, respondiendo a las solicitudes de los usuarios. Para lograr resultados precisos, utiliza técnicas avanzadas como el aprendizaje profundo y redes neuronales que funcionan de manera similar a las conexiones del cerebro humano. En el caso de la inteligencia artificial predictiva, utiliza grandes volúmenes de datos y métodos estadísticos avanzados para identificar patrones y predecir resultados futuros con alta precisión. Esta tecnología analiza información
información histórica y en tiempo real, mejorando recomendaciones en plataformas y ofreciendo predicciones mucho más rápidas y exactas que las basadas solo en estadística tradicional. Y ahora vamos a cambiar de tema porque es momento de que revisemos juntos esos hechos curiosos que también han sido noticia. Esto es Mundo Insólito. Se da la partida de la carrera de jinetes inmediatamente. José Ávila por dentro con Rodrigo Alonso. En el hipódromo de Monterrico, en Lima, Perú, los caballos quedaron fuera de escena y los protagonistas fueron los propios jinetes. En la ya tradicional carrera de jinetes a pie 2025, corredores profesionales y amateurs demostraron su velocidad y sentido del humor en una competencia de 100 metros llanos, cargada de energía y solidaridad. Vestidos con sus trajes de carrera, corrieron ante la ovación del público y el asombro de miles en redes sociales, donde el evento se volvió viral. Una jornada distinta, creativa y con causa benéfica que volvió a poner el Hockey Club del Perú en el centro de atención. Vea estas impresionantes imágenes de una puesta de sol naranja. Sin duda quedarán grabadas en el recuerdo de quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar de este increíble fenómeno. Y es que el atardecer quedó detrás de una supercélula imponente, mientras los relámpagos atravesaban las nubes sobre Dakota del Sur. Una escena impresionante. Graham, un joven australiano de 21 años, sufrió graves lesiones al lanzarse desde una cascada de más de 42 metros en Nueva Gales del Sur, en un intento por romper el récord mundial de Death Dive, un deporte extremo originado en Noruega. El salto fue grabado y se volvió viral, pero terminó en un dramático rescate, con fractura de cráneo, vértebra y esternón. Graham fue operado y ahora se recupera. El caso ha desatado un intenso debate en redes sociales sobre los riesgos de este tipo de desafíos. China lanzó con éxito la nave espacial de carga Tianzhou 9, destinada a reabastecer su estación espacial Tiangong. El despegue no solo marca un avance en su programa espacial, sino que también dejó una escena impresionante. Una nube con forma de medusa iluminó los cielos del este del país, sorprendiendo a residentes y aficionados a la astronomía. Esta misión refuerza el compromiso de China con la presencia sostenida en el espacio y su capacidad para realizar operaciones logísticas en órbita. Ya estamos de regreso y por supuesto que este domingo tenemos información deportiva. Arrancó el torneo Apertura 2025 con sorpresas y emociones. Misco ganó en casa, Antigua goleó como campeón y Aurora volvió a la Liga Nacional con una victoria dramática. Este es el resumen de la jornada. 20 años tuvieron que pasar para ver a Aurora FC en la Liga Nacional de Guatemala. Hoy, en esta nota, le vamos a dar el resumen de toda la primera jornada de la Liga Nacional de Guatemala. La Liga Nacional arrancó con la derrota de Comán Imperial en casa ante el Deportivo Misco. Los chicharroneros sorprendieron y sumaron sus primeros 3 puntos del torneo. Antigua GFC, actual campeón, no falló en su debut y goleó 3-0 a Marquense, que sufrió su primera caída como visitante. En Malacatán, Xelajú MC se impuso por la mínima ante Malacateco y comenzó el campeonato con una victoria. El duelo más llamativo de la jornada fue el esperado regreso de Aurora FC a la Liga Mayor. En el estadio Guillermo Slowin, los aurinegros fueron dominantes frente a Guastatoya, aunque la primera mitad terminó sin goles y fallaron un penal en el complemento. Una jugada milagrosa en los minutos finales les permitió marcar el tanto del triunfo. Así Aurora volvió a la máxima categoría con una valiosa victoria. Finalmente, el subcampeón municipal rescató un empate en los últimos instantes ante Achuapa. Un penal al 95 permitió a los rojos sumar un punto en una cancha siempre complicada.
Y así le damos fin a este repaso de la primera jornada de la Liga Nacional de Guatemala, donde hubieron resultados sorpresas, donde hubieron resultados que todos esperábamos, pero sobre todo el regreso de Aurora FC después de 20 años. Reportó para Noticiero Guatevisión, Kevin Gordillo. Y luego de disputarse la primera fecha del torneo, ya se conoce cómo marcha la tabla de posiciones en la Liga Nacional. El actual monarca del fútbol Chapín se ubica como líder provisional tras una contundente victoria 3-0 sobre Marquense. Con este resultado, Marquense cae al último lugar de la tabla. Por su parte, uno de los favoritos al título, Comunicaciones, ocupa el segundo puesto, mientras que el recién ascendido Mictlán se coloca en la 11ª posición. Municipal, tras empatar en su debut, se ubica en la 7ª casilla de la clasificación. Aurora consiguió una importante victoria en esta jornada, lo que le permite instalarse en el 3er lugar. Misco le sigue en el 4º puesto, mientras que Xelajú MC ocupa la 5ª posición. Achuapa, por su parte, se encuentra en el 6º lugar. En el 8º puesto aparece Cobán Imperial, seguido por Guastatoya y Malacateco. El Festival de la Luz rindió homenaje a Miguel Ángel Asturias con un recorrido de realismo mágico que transformó monumentos en arte vivo. Más de 200,000 personas asistieron al evento que rompió récord de visitas. Ya regresamos. Ya estamos de regreso y le cuento que Tikal es el parque nacional y sitio arqueológico que más visitas recibe al año. Aunque el principal atractivo es recorrer y observar los vestigios de la ciudad maya, también hay diversas formas y segmentos para hacer turismo en dicho lugar. Tikal, uno de los destinos más emblemáticos de Guatemala, no solo ofrece una experiencia arqueológica única, sino también recorridos enfocados en la naturaleza, la espiritualidad y la historia maya. En 2024, más de 372,000 personas visitaron el sitio y solo en los primeros 5 meses del 2025 ya se contabilizan más de 177,000 visitas, un aumento del 1.6% respecto al mismo periodo del año anterior. Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, Tikal es reconocido tanto por su biodiversidad como por su riqueza cultural. Además de sus majestuosas pirámides, el Parque Nacional también atrae a observadores de aves, turistas espirituales y descendientes de migrantes mayas que buscan reconectar con sus raíces. Los visitantes pueden elegir entre diversas actividades, desde caminatas guiadas, ceremonias mayas y exploración arquitectónica, hasta recorridos especializados en flora, fauna y antropología. Con información de Rosa María Bolaños para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y mire, el segundo Festival de la Luz en Antigua Guatemala rindió un homenaje al escritor ganador del Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, con una temática de realismo mágico, rompiendo récord de asistencia según los organizadores. Las fachadas de los monumentos y parques de la ciudad colonial se convirtieron en el escenario del segundo Festival de la Luz que se realizó el 18 y 19 de julio. Una actividad nocturna enfocada para todas las familias. Esta emisión tuvo como temática el realismo mágico, inspirado en la literatura latinoamericana. A través de las imágenes de luz, evocaban sueños, mitologías y figuras arquetípicas. En este festival se rindió un homenaje en el 50 aniversario luctuoso del maestro guatemalteco ganador del Premio Nobel de la Literatura, Miguel Ángel Asturias. Si ustedes pueden ver, hay muchísimas familias en los puntos de biomapping y el objetivo es traer felicidad a las personas que nos visitan. Los organizadores del festival esperaban para esta emisión una afluencia de 70,000 personas. Sin embargo, entre la noche del viernes y el sábado se triplicaron los visitantes, rompiendo las expectativas de los propios organizadores. Sí, superamos las expectativas, la gente ha tenido una buenísima aceptación del evento, ha sido un evento muy tranquilo, muy limpio, la gente lo disfruta muchísimo. Este festival ofreció a los visitantes un recorrido de videomapping en 6 fachadas monumentales del centro histórico, alumbrados en 3 parques, además de una experiencia de luz inmersa dentro del convento de la Merced. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez.
Y en otros temas le cuento que hoy se llevó a cabo el sorteo de 5 millones de quetzales de la Lotería Santa Lucía. ¿Cuáles fueron los números ganadores? Se los presentamos en la siguiente nota. 5 millones de quetzales ganó el número 28.821 de Lotería Santa Lucía. El premio mayor fue vendido en Quetzaltenango. El segundo premio fue para el número 80.561. Fue vendido en San Jerónimo, Baja Verapaz. Y el tercero lo obtuvo el número 77.168 y fue vendido en Chiquimula. El reintegro será para los números 1 y 8. El día de hoy se están jugando más de 15 millones de quetzales que se van a dar en premios y reintegros. Así que todos tenemos oportunidad de ganar. Según Velázquez, fueron más de 100,000 billetes vendidos. Además, recuerda a la población que al comprar Lotería Santa Lucía, la oportunidad de ganar es del 31.65% y exhorta a las personas a seguir participando, ganando y ayudando al Benemérito Comité de Prosiegos y Sordos de Guatemala. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Luisa Laguardia. Y mire, la edición 39 de la Teletón se destacó por la solidaridad de los guatemaltecos y el carisma de los artistas, lo cual permitió recaudar más de 20 millones de quetzales. En 2 noches únicas se recaudaron 21.633.423 quetzales que servirán para brindar apoyo a la población con discapacidad física desde Fundaviem. Con más de 20 centros en 16 departamentos del país, Fundaviem mantendrá la atención a más de 10,000 usuarios anuales. Artistas nacionales e internacionales vibraron durante las 27 horas ininterrumpidas de esta edición llena de sorpresas. 191.111 quetzales. Y ahora es momento de conocer las noticias que marcarán la agenda de la próxima semana. Para eso nos enlazamos a nuestra sala de redacción con Lourdes Arana, quien tiene los detalles. Lourdes, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es, Paula, estos serán los temas que marcarán la semana. Para este lunes se espera la visita de la caravana de maestros sindicalistas, la cual se reunirá con el Ejecutivo. Importante mencionar que ellos salieron desde hace varios días desde Huehuetenango e ingresaron a la ciudad este domingo. Sin embargo, le tendremos todos los detalles acerca de cómo marche esta reunión. Asimismo, el martes 22 se tiene prevista la audiencia de primera declaración de los 3 implicados en la desaparición de Mayeli Archila, quien desapareció el 28 de enero pasado. Además, también se mantienen las restricciones para las visitas en el Hospital Nacional de Retaluleu, esto como medida de seguridad debido a un ataque armado que dejó 5 personas fallecidas y 8 más heridas. Todos los detalles se los daremos a conocer durante la semana en La Mira. Gracias, Lourdes, por esta información. Ya lo sabe, estas son las noticias que marcarán la jornada de la próxima semana y por supuesto todos los detalles los tendrá acá en Noticiero Guatevisión. Finalizamos así esta hora de información. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que durante la semana puede mantenerse bien informado en nuestras plataformas digitales y por supuesto en nuestras emisiones a la 1 de la tarde y 9 de la noche. Y por supuesto nosotros lo esperamos el próximo domingo a las 20 horas. Le deseo una excelente semana. Buenas noches.